Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy, martes 26 de julio, estudiamos el tema Sobrevivir mediante la adoración. Nuestro texto para memorizar dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías capítulo 53, versículo 10. Hoy, el calor extremo es para Job. Recordemos todo el sufrimiento que pasó. En lecciones pasadas estudiamos acerca de él. Toma tu Biblia y lee Job capítulo 1 versículo 6 al capítulo 2 versículo 10 y responde la siguiente pregunta: ¿qué causó el sufrimiento de Job? El texto nos dice que Job era un hombre, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas son sus características, pero luego de esta descripción se dice todo lo que tenía, cómo vivía Job, y Job vivía bien. Vivía feliz, tranquilo, hasta que, de repente, hay una reunión donde aparecen todos los hijos de Dios y en medio de esa reunión aparece Satanás. No se describe como parte del grupo de los hijos de Dios, sino que aparece Satanás. Y entonces en este momento comienza el fuego a aumentar para Job. Porque note que Satanás inmediatamente comienza a decirle al Señor que Job, su siervo fiel, recto, intachable, le es fiel porque Dios lo mantiene de todo lo que tiene. Todo lo que tiene Job, Dios se lo ha dado, y Job siempre será fiel porque Dios le ha dado todas estas cosas. Dios dice: pruébalo, toca todo lo que tiene, pero no toques su vida. El calor extremo aumenta para Job porque Satanás comienza a atacarle, no con aquellas cosas que no le importan, sino con aquellas cosas que al hombre le importan, le interesan, y que no puede quedar tranquilo o siendo el mismo si es atacado con esto. Por eso Satanás comienza atacando sus posesiones, toda su riqueza, todo lo que tenía. Luego entonces, como ve que Job permanece inquebrantable, Satanás sigue sus ataques y ahora ataca a toda su familia. Y esto fue un golpe doloroso para Job. Y lo podemos ver en la reacción que toma cuando le informan que todos sus hijos habían fallecido. Vemos que rasga sus vestidos, rasga todas sus ropas en señal de dolor. Job permaneció fiel al Señor, pero nunca dejó de ser un ser humano, de sentir dolor, de sufrir, de llorar. Como Satanás vio que nada de esto inquebrantaba su fe, entonces lo atacó directamente. Puso una enfermedad que para mí sería una enfermedad difícil porque todo el tiempo estaría sufriendo de esta, rascándose, no dormía, se estaba consumiendo, incluso gusanos cayeron en su cuerpo por las heridas que se hacía rascando su cuerpo. Entonces, se estaba consumiendo vivo, y el libro que lleva su nombre detalla paso por paso lo que sufrió él. Los gusanos invadían su cuerpo, había enflaquecido hasta los huesos, hedía, y con todo esto mantenía su integridad al Señor, porque no es el Señor el causante de su sufrimiento. Y él lo detalla aquí, cuando le dice a su esposa, quien también se une a atacarlo: ¿acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no recibiremos las calamidades? Y aún así Job no pecó ni de palabra. Entonces, esto dice Job capítulo 2 versículo 10. Pero lo que aquí se interpreta del idioma original es que Job decía a su esposa: recibiremos de Dios el bien, y el mal de alguien lo vamos a recibir. Claramente le está diciendo Job a su señora que el mal viene de otra persona, no de Dios. Por esa razón,
hay una pregunta. De Dios recibiremos el bien. ¿Y el mal? ¿De dónde viene? De algún lado viene el mal. Y el mal viene y es causado por Satanás. Todo el sufrimiento es causado por Satanás. Nota que si Satanás no hubiese llegado a la vida de Job, entonces Job no llega a sufrir todo lo que sufrió. Todo el mal en este mundo es causado solo por Satanás. Y no podemos ver a Dios como el que inflige el sufrimiento en las personas. Dios no causa sufrimiento a nadie. Dios nos dice que el pecado tiene sus consecuencias. Y si nosotros tomamos nuestras malas decisiones, entonces debemos aceptar las consecuencias del pecado. No es Dios quien nos castiga. El castigo ya está para el pecador. En este caso, Job estaba siendo probado y no recibiendo un castigo por sus pecados. No es Dios el causante del mal en esta tierra. Recordemos que todo el mal, todo se desencadenó cuando el hombre pecó. Recordemos que Adán y Eva pecan, son echados del jardín del Edén. Y entonces usted se da cuenta que tienen hijos y uno de sus hijos mata al otro, que es justo. No es Dios el causante de esto, sino lo que ellos cometieron. El pecado que ellos cometieron ha degradado la humanidad y ahora entonces por ese pecado todos estamos sufriendo las consecuencias. Estamos en un lugar seguro, pero de repente tal vez cae un árbol y nos cega la vida. Tal vez construimos una casa y tal vez la construcción no fue buena y lo sabíamos y entonces eso cae sobre nosotros. Es decir, en todo momento por causa del pecado se desarrolló el imperio de la muerte en esta tierra, el imperio del mal en esta tierra, pero el Señor promete acabar con todo ello. Ahora, según Job capítulo 1 versículo 20 y versículo 21, ¿cómo responde Job a las pruebas? Como debiéramos responder todos nosotros. En medio de nuestras pruebas, te adoramos, Señor. En medio de nuestro dolor, te adoro, Jehová de los ejércitos. Tú eres mi creador. Job se arrodilla, adora al Señor, y luego entonces dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor, por siempre y para siempre. Tienes la opción de responder de dos formas a tu sufrimiento. La primera es bendecir el nombre del Señor, adorar al Señor por siempre, por sobre todas las cosas, y entender que Él está ahí en medio de tus pruebas y dificultades. O amargarte para siempre y abandonar la presencia del Señor. Estas son las dos actitudes que toman las personas, aún los que están en la iglesia, ante las pruebas y las dificultades. Dios espera que nosotros hagamos una buena elección y nosotros entonces sobrevivamos para siempre a través de la adoración a Él en medio de las pruebas. Amigos queridos, eso es todo por este día. A los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 versículo 28. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. Te esperamos mañana en un próximo programa. Dios te bendiga.